este video les hablaremos de la biomecánica de la cadera. Como ustedes saben, la cadera es la articulación proximal del miembro inferior. Su función: orientar al miembro inferior en todas direcciones. Para eso cuenta con plano coronal, plano sagital, plano transversal, eje transversal, eje anteroposterior, eje longitudinal. Ahora veamos los movimientos que realiza la cadera en la articulación coxofemoral. Tenemos el movimiento de flexión. Es el movimiento que aleja la extremidad hacia adelante del plano coronal. La amplitud de la flexión varía. La flexión activa es cuando la rodilla está extendida. Aquí no supera los 90 grados. Cuando la rodilla está flexionada, alcanza 120 grados y puede ser superada con entrenamiento. Movimientos de extensión. Es cuando el miembro inferior se dirige hacia atrás del plano coronal. Cuando la rodilla está extendida, la extensión es mayor a 20 grados. Cuando la rodilla está flexionada, la extensión es de 10 grados aproximadamente. También puede aumentar considerablemente con entrenamiento. Movimiento de abducción. La abducción dirige al miembro inferior hacia afuera del plano sagital. La abducción de un miembro inferior se acompaña de la abducción del otro miembro inferior. Esto ocurre a partir de los 30 grados. Cuando se completa el movimiento de abducción, el ángulo formado por los dos miembros es de 90 grados. Aunque la abducción está limitada por el impacto óseo del cuello del fémur con la ceja cotiloidea, mediante entrenamiento también es posible aumentar la amplitud, tal y como se muestra en esta imagen. Está limitada por el impacto óseo del cuello del fémur con la ceja cotiloidea. Mediante entrenamiento también es posible que sea aumentada. Movimiento de aducción. Es el movimiento que aproxima al miembro inferior al plano sagital. No existe movimiento de aducción puro, sin embargo existen movimientos de aducción relativa. Cuando a partir de un movimiento de abducción, el miembro inferior se dirige hacia adentro y el movimiento de aducción combinados, la amplitud es máxima de 30 grados. Rotación. Los movimientos de rotación se realizan alrededor del eje mecánico. Tenemos rotación externa y rotación interna. La rotación externa es cuando la punta del pie se dirige hacia afuera y la rotación interna, la punta del pie se dirige hacia adentro. Por último tenemos los movimientos de circulación, que es la combinación simultánea de movimientos elementales alrededor de los tres ejes. Ahora veamos cómo está constituida la cadera. Ya nos dimos cuenta que es sumamente móvil y que por lo tanto esta articulación es una enartrosis que une al miembro inferior con el tronco. El fémur es un hueso largo con un cuerpo, diáfisis y dos epífisis. La epífisis proximal está formada por cabeza unida al cuerpo, por el cuello anatómico y el trocánter mayor y menor. Hay un eje que cuando se relaciona con el cuerpo forma el ángulo de declinación y que mide en promedio 135 grados. Esto significa que la cabeza del fémur está orientada hacia adentro, hacia arriba y hacia adelante. La cabeza del fémur representa 2/3 de una esfera de 40 a 50 milímetros de diámetro. Está cubierta por un fibrocartílago. En su cara interior se encuentra una depresión donde se inserta el ligamento redondo. Los trocánteres mayor y menor están unidos por una línea llamada intertrocantera. Los huesos de la cadera se juntan y forman la cavidad cotiloidea, que es una depresión cóncava. Está recubierta por un borde que se llama ceja cotiloidea y que está interrumpido en la parte inferior por la escotadura isquiopubiana. Podemos ver que la porción articular tiene forma de C. En el fondo podemos ver la fóvea donde se inserta el ligamento redondo. A nivel de la ceja cotiloidea se encuentra el rodete cotiloideo, que está interrumpido por la escotadura isquiopubiana. Y ahí encontramos el ligamento transverso. Por otro lado, tenemos la cápsula articular, que se inserta a milímetros de las superficies articulares y rodea herméticamente toda la articulación coxofemoral. Hacia adelante vemos los ligamentos. Aquí tenemos el ligamento iliofemoral, este es el púo femoral,
que se origina también en la pubis y va a insertarse en la fosa pretocantiniana. Este es el ligamento isquiofemoral, que se origina en el isquion y va a insertarse en la parte posterior de la ceja y el rodete cotiloideo. Y al final tenemos el ligamento redondo, que para verlo es necesario abrir la cápsula articular, y vemos que conecta la cabeza femoral al acetábulo. Los músculos que participan en la flexión, el psoas ilíaco. El psoas se origina en la cara anterior de las 5 vértebras. Luego tenemos al ilíaco, que se origina en la fosa ilíaca. Pasan por delante de la articulación coxofemoral y se insertan en el trocante menor, de tal manera que se contraen para producir el movimiento de flexión. Después tenemos el sartorio, que se origina en la espina ilíaca antero-superior y se inserta en la llamada pata de ganso, y también actúa como flexor de cadera. Por acá tenemos el recto anterior, que se origina en la espina ilíaca, en la parte inferior, y se inserta en la tuberosidad del tendón rotuliano. El tensor de la fascia lata se origina en la cresta ilíaca, se dirige hacia abajo para insertarse en la tuberosidad tibial externa, rótula y peroné. Existen otros músculos que también participan en la flexión de la cadera, como son el pectíneo, el aductor mediano, el recto interno y los glúteos menor y mediano. Los músculos extensores están conformados por glúteo mayor, que es el principal, las fibras posteriores del glúteo medio y las fibras posteriores del glúteo menor. Otro grupo de músculos que intervienen en la extensión son los isquiotibio-peroneos, y todos se originan en el isquion y se insertan en el peroné. El bíceps femoral, que se origina en la tuberosidad isquiática, la porción larga, y la porción corta se origina en la línea áspera y se insertan en la apófisis estiloides del peroné. Semitendinoso se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la parte superior de la cara interna de la tibia. El semimembranoso se inserta en la cara posterior de la tuberosidad interna de la tibia. Músculos abductores. El glúteo mediano es el principal. Se origina en la fosa ilíaca de la cresta ilíaca y se inserta en la cara externa del trocánter mayor. Participan también el tensor de la fascia lata, el glúteo menor, el glúteo mayor y el piramidal. Músculos aductores. Se localizan por dentro del plano sagital. Los músculos que participan son aductor mayor, el recto interno, el semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, glúteo mayor, pectíneo, obturador interno y obturador externo. Los rotadores externos son muy numerosos y cruzan por detrás del eje vertical de la cadera. Y los músculos que participan en la rotación externa son el piramidal de la pelvis, el obturador interno y el obturador externo. La rotación interna se da por el glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata, semimembranoso y semitendinoso.